Todos sabemos que la salud mental es algo demasiado importante para nuestras vidas, tanto como lo es el cuidado de nuestro cuerpo. Pero hay personas que esto aún no lo tienen muy bien sabido ni tampoco muy en cuenta. Es cosa de ver las cosas que nos pasa ahora en nuestros tiempos actuales. Este trabajo audiovisual trata sobre la crisis laboral debido al suicidio en la región de Aysén, Chile. El suicidio afecta en gran medida en términos laborales, debido a las cosas que suceden antes que una persona cometa el acto de suicidio, debido a que las personas, al encontrarse en un estado de ánimo un tanto decaído, también al estar en un momento muy crítico, su rendimiento laboral termina siendo muy bajo. Por ello, también puede conllevar a menor producción laboral, lo cual por ende termina haciendo que la economía no gire como debería ser. Además de eso, esto igual tiene que ver con una crisis laboral, ya que como sabemos hay muchos jefes que terminan haciendo horas y exigiendo de forma inhumana, lo cual puede conllevar que la persona caiga en depresión o algún tipo de enfermedad mental variados. La región de Aysén se caracteriza por ser una zona un tanto aislada, a diferencia de las demás regiones de Chile. Esto igual influye en el carácter del ánimo de las personas, debido a esto mismo, ya que no hay muchas maneras de poder estar entretenidos o distraerse. Algo que igual a que las personas de la región de Aysén terminen en depresión, lo cual puede conllevar un suicidio, sería el clima en sí de la región de Aysén, ya que por esta zona del sur del país tenemos un clima muy complicado. En algunas zonas como Puerto Aysén es común que casi siempre esté nublado o lloviendo. En otras zonas de la región el frío está muy presente. Este tema lo escogimos más que nada al visualizar personas que padecían con riesgo suicida, que es algo más común de lo que se puede llegar a pensar. Generalmente es ignorado o no tomado en cuenta, o simplemente es pasado de largo. También fue escogido para poder ver los factores y patrones más comunes que llevan a que las personas cometan suicidio. Además fue seleccionado para poder conocer las razones que lo pueden llegar a causar. Por otra parte, es un hecho reconocido que el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. En consecuencia, muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Esto nos lleva con el contexto de índole laboral, siendo un indicativo que las personas de la región de Aysén viven ya sea el disgusto de su trabajo, las condiciones sanitarias tanto del hogar como del mismo trabajo, la calidad de vida, salud física, relaciones cercanas, entre otros factores que pueden ser relevantes para la conducción a un comportamiento suicida. En términos de estadísticas, la región de Aysén, a diferencia de a nivel nacional, tiene un porcentaje muy elevado en las tasas de suicidios. Un ejemplo está en el 2016, con un 20,1% en la región de Aysén contra a nivel nacional del 10,2%. Comparado con otras regiones, Aysén se ubica en el segundo lugar de los territorios cuyos residentes tienen las más altas probabilidades de suicidio en el país. En un gráfico sobre la tasa de mortalidad causada por lesiones autoinfligidas intencionalmente, en la región de Aysén metropolitana y promedio nacional se ve una gran subida de cifras, indicando un aparente incremento en el marco de depresión y suicidio. Con respecto del gráfico, y como un ejemplo de datos, está la muerte de 20 hombres y 2 mujeres en la localidad de la región de Aysén. A diferencia de la tasa de suicidios en términos generales, hay una gran diferencia entre los suicidios por sexo, siendo que en la región de Aysén hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, tal cual lo presentamos en la estadística anterior. Pero esto no es algo que solo esté presente en la región de Aysén, sino que tanto a nivel nacional como mundial tenemos este inconveniente. Así como lo estima la OMS en el año de 2018, los suicidios son 4 veces más en hombres que en mujeres. A nivel nacional serían 5 veces mayores y a nivel regional serían 10-1, según registrado en el año del 2016. En lo que concierne a las diferencias de género, cabe advertir que estas aparecen particularmente acentuadas en la región de Aysén. Si nos dirigimos a la población masculina, donde se concentra la amplia mayoría de los suicidios acontecidos, al desagregar las tasas de mortalidad por tramo de edad, se advierte que en el año de 2016 fueron los hombres del grupo de 60 a 64 años proporcionalmente los más afectados, es decir, con una tasa de 77,1 por 100.000 habitantes, a diferencia de la tendencia nacional, donde la mayor frecuencia de suicidios se dio entre los hombres de edad avanzada, como son los que ya han entrado en la cuarta edad, con 80 años o más. En este orden, cabe tener presente que también aparecen particularmente elevadas igualmente en este año las tasas de suicidios dentro del tramo de 50-54
40 a 44 y 25 a 29 años, con tasas de 74 por 100.000 habitantes, 71 por 100.000 habitantes y 64 por 100.000 habitantes respectivamente, lo que se da con tasas que triplican en estos tres grupos a las calculadas por el tramo etario respectivamente, considerando el total de hombres del país. Asimismo, en el caso de las mujeres, las edades de mayor riesgo según definiciones del año de 2016 corresponden a los tramos de 70 a 74 y 50 a 54, esto con tasas de 87 y 29 por 100.000 habitantes, calculando el promedio para ambos sexos en un periodo más extenso como son los años de 2000 y 2016. Vemos que en la región de Aysén la tasa promedio anual de suicidios más elevado del periodo corresponde al grupo de 75 a 79 años, donde llega casi a 30 por 100.000 habitantes. Estos resultados reflejan una mayor tasa de suicidios en adultos mayores y a jubilados, que en el caso de Chile la jubilación comienza a partir de los 60 años para las mujeres y los 65 para los hombres. En el periodo de tiempo que abarca desde 2010 y 2015, la cantidad de suicidios ascendió a 76 casos en toda la región, considerándose la tasa más alta de incidencia siendo en el grupo etario de 40 a 59 años, con un 39,5%, y seguida de los 20 a 39 años con un 30,3%, 60 años y más con 18,4%, y en la menor proporción de 10 a 19 años con 11,8%. Patricio Jori, presidente de la Fiscalía Local de Puerto Aysén de ese tiempo, afirma que quienes llevan a cabo estos hechos son personas que pasan por etapa de depresión, que deciden suicidarse la mayoría de las veces en su casa, en alguna dependencia anexa y en otra ocasión en el censo del puente que da a las aguas del río. Las causas que llevan a las personas a cometer estos actos son similares, principalmente sentimentales y de índole laboral, que son las que llevan a personas a cruzar cuadros de depresión y lo hacen tomar esta decisión. En esos 5 años, 2010 a 2015, el 57,9% de los casos se han dado en zona urbana, un 39,5% en sectores rurales y un 2,6% en áreas de extrema ruralidad. Para datos más específicos en cuanto al tiempo de ocurrencia, la mayor cantidad de casos suceden durante el invierno con un 32,9%, considerando que el invierno la región es muy cruda y la calefacción como la leña sube de precio de manera exorbitante. Seguido del verano con un 30,5%, la primavera con un 22,3% y el otoño con un 14,5%. Siendo estos informes del Ministerio de Salud, con registro de datos del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad suicida a partir de entre el 2008 y 2010 comienza con 20,2 sobre 17 de la macro extremo sur y el 10,2 del promedio nacional. Hacia el 2016 se volvió casi a la misma cifra, a pesar de una gran bajada y una pequeña subida, siendo como 2012 y 2014 respectivamente. Comparación entre suicidios e intentos de suicidios del año 2018. Para este año, 14 suicidios han sido consumados. El promedio de edad en hombres es de 45 años y en mujeres siendo de 29 años. Concentración de casos consumados en segmentos de 30 y 50 años. Posee un rango de edad bastante grande, abarcando desde los 13 años hasta los 93 años. El método que se utiliza en el 90% de los casos es asfixia por ahorcamiento. Los eventos se concretan mayormente entre octubre y noviembre. Distribución del evento consumado según sexo, 21% mujeres y un 79% hombres. A continuación, los intentos. 29 notificaciones en total provenientes de la red asistencial. El promedio de edad en hombres de 28 años y en mujeres de 26 años. Presentación de casos entre los 12 a los 20 años. Rango de edad de intentos entre los 7 y 71 años. El método más recurrente es por intoxicación en casi un 70%. Seguido por lanzamiento de alturas y autolesiones, ambas con el mismo porcentaje teniendo un 30%. Los eventos se concentran mayormente en los meses de abril, agosto, septiembre y octubre. La distribución del evento es un 51% en mujeres y un 49% en varones. Los factores de riesgo en el suicidio consumado se encuentran antecedentes de consumos problemáticos de alcohol, antecedentes de conflicto de pareja, precariedad laboral y escolaridad precaria. Los intentos de suicidio se encuentran consumo de alcohol, deserción escolar, vínculos precarizados a nivel familiar y el curso de vida, entendiéndose como el estilo de vida que llevan adolescentes y adultos mayores. Se sabe bastante bien que el alcohol y las drogas están relacionadas con la salud mental, como la crisis que se puede llegar a generar con el deterioro en este último mencionado. Aunque ambos tópicos son muy distintos, tienen muchas características que los asimilan en cómo actúan frente a las personas que los consumen. A partir de las estadísticas que otorga Senda, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en el 14º Estudio Nacional de Drogas en Población General 2020, monitoreado
por el Observatorio Nacional de Drogas, dividiremos ambos ámbitos en dos secciones para una mejor comprensión de los datos. Con el tema del consumo de alcohol en la región, se registra a partir de 2010 un 46,7% de la población consumiendo. Habría una baja de porcentaje en el año 2012, con un 41,2%. Para el año 2014 tendría una subida significativa en el consumo de alcohol, teniendo como resultado un 55,2%. Pasando el año 2016, habría un porcentaje de 29,4%, 2018 teniendo 36,2% y para el 2020 otro incremento obteniendo un 49,2%. El consumo del alcohol del año 2014 llega a alcanzar cifras nacionales altas como las de 1998 o 2000 y debajo de las más altas como lo serían las del 2002, 2004 y 2006. Destaca también que en el año 2020 supera por un considerable porcentaje al nacional, teniendo un 44,3% este último. En conjunto al alcohol va el porcentaje de embriaguez, siendo el año 2014 con mayor porcentaje, otra vez, obteniendo un 38,7% con respecto al total de la población. 2016 posee una bajada de 13,5%, 2018 aumentando a 18,9% y 2020 volviendo a aumentar a un 20,6%. Cabe destacar también que los tramos de edad que mayormente obtienen resultados mayores son entre adolescentes y adultos jóvenes. Es de incluir también a las bebidas energéticas. Si bien no poseen un impacto tan grande en la salud de las personas en sí, estas generalmente pueden mezclarse con alcohol. Los resultados que Senda otorga varían del periodo 2012 a 2020, encontrándose entre 30 y 48%. En su variación, las personas que hayan consumido bebidas energéticas combinadas con alcohol en relación con los porcentajes que hay sin alcohol son muy bajas, encontrándose entre los años 2012 a 2020 con 2 y 5%, otra vez destacando un mayor porcentaje de entre adolescentes y adultos hasta 34 años. Estos resultados dejan ver a cualquier receptor un tanto anodado por los altos porcentajes en una de las regiones menos pobladas. Aún así, continuaremos con el tópico de drogas. Los especímenes que Senda da se encuentran tabaco, marihuana, cocaína y o pasta base, aunque para estos últimos dos se registran pocos datos. Empezando por el tabaco, los porcentajes de consumo para los años en que se registran los datos son casi todos superiores al 30%, a excepción del 2018 con un 29,5%. Estos porcentajes muestran que al menos una buena porción de habitantes de la región consume tabaco, sin considerar quienes lo consumen diariamente. A ello se arrojan resultados de entre 13,8, dato correspondiente a 2018 siendo el más bajo, a 24,8, dato correspondiente a 2012 siendo el más alto. El consumo de tabaco supera en dos ocasiones al promedio nacional siendo los años 2012 y 2020. Debe destacar que los resultados mayores son de adultos mayores de 34 años, instando esta moda desde el 2010 para adelante. Para finalizar con estadísticas, existe una sesión con la exposición frente a la oferta de drogas, la cual la marihuana siempre encabeza los datos, teniendo a la cocaína y la pasta base con porcentajes muy bajos. También está la facilidad de acceso a estas mismas, cual sigue la misma moda. Volviendo a destacar la gran accesibilidad que aumentó el año 2020, superando por mucho a los de 2018. Mayormente la marihuana y un significativo aumento de la cocaína. Algunas noticias acerca de narcotráfico y portación de drogas que han ocurrido en la región de Aysén reflejan las estadísticas que Senda recolectó al año 2020, considerando también los resultados de años anteriores. El 30 de abril de 2019 detuvieron a una mujer acusada de vender LSD y cocaína por medio de redes sociales en Puerto Aysén. La persona, con un número de teléfono, había efectuado contactos con determinados compradores de droga para su venta ilícita. El 21 de abril de 2021, la página de BioBio Chile dio la noticia del desbaratamiento de una banda que internaba marihuana, cocaína, droga sintética y hongos alucinógenos a la región. Esta banda tendría como objetivo la ciudad de Coyhaique. Muchos de los integrantes realizaban actividades que facilitaban el traslado y distribución de la droga a nivel local, dando una interpretación acerca de todo esto. La relación que se posee entre las drogas y el alcohol se ve directamente relacionado con la crisis mental. Por ende, con un bajo rendimiento laboral, tanto como una crisis laboral, por el lado del alcohol, al existir un cuadro depresivo de base, se tiende al consumo de este, agravándose. El consumo de la cocaína genera una adicción acelerada, la cual se relaciona con problemas de ansiedad y a cuadros depresivos. Entrevistas.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Estudillo, psicólogo de profesión, titulado de la Universidad de Viña del Mar, psicólogo del Liceo San José UR. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué tanto afecta el clima a las personas y que hasta cierto punto... ¿qué tan cierto es esta teoría? Los cambios climáticos siempre han estado ligados a un patrón de comportamiento, la verdad de las cosas. Yo no conozco una teoría específica, pero sí hay teorías que se acercan a esto, como la llamada la depresión estacional o el trastorno afectivo estacional. Trastorno afectivo estacional, que tiene que ver con la naturaleza de los cambios orgánicos que tiene la psicología de las personas respecto a cómo también va cambiando el clima. Ya esto está estudiado, hay síntomas también que se conocen, como aumento de que las personas se aíslan más, son más endocéntricas, me refiero, se quedan más consigo mismas, se distancian de los círculos afectivos, más signos de tristeza, hay otros signos, por ejemplo, problemas de sueño, desinterés en las actividades y bueno, algunos otros también. Pero también, si bien este trastorno está estudiado, no está teorizado por lo que tengo entendido, pero sí está estudiado, el trastorno afectivo estacional también es conocido que en la etapa de primavera, en la época de primavera quiero decir, también aumentan los índices de depresión. Digo, desde la lógica de en primavera empieza a florecer el paisaje, las parejas se empiezan a juntar, los amigos se empiezan a juntar, la gente sale de los tiempos en los cuales están encerrados por causas climáticas, me refiero de la lluvia, etc. Entonces la gente que no tiene la oportunidad de socializar o no tiene vínculos muy cercanos, por el contrario, tiene vínculos estrechos o inexistentes, como que se dan cuenta que están más solos respecto al resto del ambiente. ¿Se entiende? Sí. Entonces eso también como que recrudece su estado de ánimo. ¿Usted ha sido testigo de una persona que haya tenido depresión a causa del exceso de trabajo? No sé si depresión, pero sí hay un síndrome que es muy conocido, no sé si ustedes lo conocen o lo han escuchado, que es el burnout, que es un síndrome por el exceso de trabajo. Un síndrome emocional que tiene que ver también con, si hablamos de síntomas, con la pérdida de la eficacia laboral me refiero, con el desinterés por la actividad laboral y por el desinterés por distintas actividades asociadas a lo laboral. Me refiero que no necesariamente tengan que ver con el trabajo en sí, sino que más bien podrían ser actividades satelitales al trabajo, que también tienen que ver con eso, ¿cierto? Es decir, que se hay un patrón mental con los suicidas. Hay muchos síntomas, muchos síntomas preexistentes. Para poder identificar a las personas hablan de suicidio, para empezar. Esos son los que hablan. Cuando hablan es porque están relacionándose con alguna otra persona. Por el contrario, están las personas que se aíslan, que empiezan a tener rutinas autodestructivas, por ejemplo, empiezan a hacer actividades de exponerse a mayores riesgos, se podría decir, aumentar el consumo de sustancias, el consumo de alcohol o de drogas, o los dos, que se le conoce como el policonsumo, procrastinar, y muchas otras. La ideación suicida, estar pensando todo el tiempo, sin paso al acto, pero estar pensando cómo podría hacerlo, a través de qué método, cómo puedo llegar a eso. Eso es cuando queda en una ideación. Pero así yo puedo seguir, creo que le he dicho alguno. ¿Qué relación puede tener el consumo de drogas con una persona en riesgo de suicidio? Tanto ilegales como legales. Bueno, como le he comentado anteriormente respecto a los síntomas de otras preguntas que me hacían, una persona con riesgo suicida es una persona que aumenta considerablemente el consumo de sustancias. ¿Ya? Esto tiene que ver con lo que también comentaba hace un ratito, con las prácticas autodestructivas también, en las que incurren las personas, debido también al desgano o a la desesperanza respecto de su propia vida. Entonces empieza a incurrir en prácticas que pueden tender a atentar contra su vida. No directamente, pero tal vez indirectamente. ¿Se entiende indirectamente? Me refiero desde la lógica de
Tal vez si tomo Sí, mucho sí. y junto con el alcohol, Pase. pase. ¿Qué aplicaría, personalmente usted aplicaría como para poder disminuir los casos de suicidios en la región? Bueno, esto es de mi apreciación personal desde mi escuela en realidad, desde mi escuela laboral, que tiene que ver con la mejor vinculación con el entorno. La verdad, mejor vinculación con el entorno, tal vez, por ejemplo, aquí en la región tengo entendido hay un polideportivo que mucha gente lo utiliza, pero mucha gente lo utiliza siendo personas que tal vez tienen recursos personales para llegar para allá. ¿Se entiende el concepto de recursos personales? Una persona que está idónea, estable emocionalmente, conforme con su autoestima y con su autoconcepto. Las personas que no tienen esa apreciación de sí mismo, hay que hacer un trabajo de testeo. Testeo me refiero a niveles escolares, a niveles de la red de salud primaria, y en base a eso ir haciendo las derivaciones correspondientes en caso de que sea necesario. Por ejemplo, aquí en el colegio, ir identificando ciertos focos de conflicto, y de esos focos de conflicto ir entendiendo las necesidades que tienen las personas que están más vinculadas siempre, y a partir de, si se considera una necesidad, hacer una derivación a una red de salud primaria que pretendemos sea potenciada, como te comentaba anteriormente. ¿Ha sentido usted actualmente que las personas en riesgo de suicidio han aumentado considerablemente en estos años de cuarentena? En estos años de cuarentena, sí, indudablemente. No sé si, yo desconozco si hay alguna investigación o algo específico, ahí te soy muy sincero. Ya, pero también tiene que ver mucho con que las personas que ya, imagínate, las personas que ya estaban encerradas por su propia forma de ser, por su estado emocional, esto los vino a encerrar aún más, les vino a deprivar de la oportunidad, si es que veían un halo de luz, se podría decir, esta situación como que los socavó. ¿Cuál es el protocolo que Carabineros tiene ante los casos de suicidio o los intentos de estos? Bueno, en este caso nosotros no podemos determinar si es o no un suicidio. Según las características muchas veces nosotros lo sabemos, pero es la Fiscalía quien determina esto. Por eso siempre en cada procedimiento que tenemos, en este caso de hallazgo de cadáver, se determina alguna unidad especializada, ya sea la CIP de Carabineros, la OCAR o la Policía de Investigaciones. Posterior a esto, a los peritajes que realizan ellos, ahí podemos establecer si es o no suicidio. Pero como les decía, muchas veces la dinámica lo da, como asimismo se encuentran evidencias que claramente, como cartas que establecen una evidencia importante para decir que en este caso fue un suicidio. Usted me preguntaba sobre los protocolos. Bueno, nosotros debemos siempre adoptar los procedimientos, en este caso correspondientes por el hallazgo de cadáver, y el protocolo en sí es informar, en este caso a la municipalidad, los que en este caso realizan la contención con ayuda psicológica o demás. ¿Hay algún cargo legal por un intento de suicidio frustrado? En sí no existe ninguna tipificación penal que hacia una persona que intente suicidarse, sino que en ese caso nosotros solamente adoptamos el procedimiento correspondiente y hacemos las derivaciones. Por ejemplo, siempre que tenemos un procedimiento como se ha dado en los últimos meses acá en Aysén, en el sector del puente, que son intentos de suicidio, nosotros les damos cuenta a Fiscalía y son estos los que designan que esta persona quede internada y sea trasladada por lo general a Coyhaique o en su efecto acá en el Hospital de Puerto Aysén, en el área psiquiátrica. ¿Hay alguna forma para que los familiares de una persona puedan evitar que la persona no acabe con su vida? Siempre, obviamente, la idea es que si los familiares llegan a detectar algún tipo de situación, problema psicológico, es la ayuda pertinente, pedir ayuda. Acá puede ser al servicio de salud correspondiente o la municipalidad, que igual tiene sus programas donde integran a estas personas. Como le he comentado en todo momento, por lo general estas personas, o sea, estos procedimientos que hemos tenido de suicidio o intentos, son personas que han dejado los tratamientos o simplemente no se han atendido, por lo que nosotros mismos hemos podido ver con nuestra experiencia. Bueno, buenas tardes, soy Héctor Venegas. En este caso voy a hablar como el líder de la unidad GRI de Aysén, que es una unidad especializada de bomberos para el rescate de personas en diversas situaciones riesgosas, y tengo entendido que en este caso están apuntados a las situaciones de personas con
intenciones de quitarse la vida en el puente. ¿Cuáles son las conductas más comunes de suicidas al momento de interactuar con él, en este caso el bombero? Bueno, en general es bastante común acá en la zona que hay como dos casos puntuales. Uno que es como las personas que están en estado de ebriedad principalmente, que la verdad que actúan bastante extraño, agresividad yo no diría, pero sí con la intención de que nadie se les acerque. Y la otra situación es las personas que en general tienen algún problema de salud mental y con los cuales con esas personas se puede conversar un poco más y están un poquito más afectadas evidentemente por sus emociones, así que se les puede establecer una conversación con ellos. ¿Cuál es su método de convicción para que un suicida evite realizar la acción mortal? Principalmente tener contacto con ellos y explicarles que en el fondo dentro de nuestro procedimiento si se lanzan al río tampoco es muy probable que no logren su cometido, así que porque en el fondo dentro de nuestro procedimiento hay otras unidades que están esperándolo, por así decirlo, en las aguas del río. Ahora eso no quita que sea igual de peligroso por el tema de principalmente el cambio de temperatura que puede haber con las aguas que son muy heladas. Eso puede generar un shock, por así decirlo, y un paro cardíaco por el cambio de temperatura. Así que, pero principalmente esa es la técnica que nosotros utilizamos. Ahora, con temas de protocolo, ¿cuál es el procedimiento que llevan los bomberos en el caso de que una persona trate de atentar su vida con el puente? Claro, específicamente nosotros en este caso trabajamos en conjunto con la unidad de Gersa, que es la que está en el río como te comentaba, pero nosotros específicamente lo que hacemos es lograr el primer contacto con la persona y tratar de convencerla de que en el fondo nos deje aplicar el procedimiento. Y el procedimiento consiste básicamente en asegurarlo con nuestro equipo y bajarlo con una técnica de cuerdas hasta el bote que lo toma la unidad de Gersa. En el fondo lo que habitualmente se hace es bajarlo, no subirlo hacia el puente, sino que al contrario bajarlo de una manera controlada y segura hacia las aguas del río. ¿Qué tan frecuentes han sido los casos de suicidio en los últimos 10 años? De 2010 hasta más o menos presente. Mira, la verdad es que no tengo los números a mano, pero la verdad es que nosotros, yo calculando aproximado, yo creo que salimos por lo menos una vez al mes a situaciones de este tipo en el puente. En promedio, digamos, algunas veces son más, algunas veces son menos, pero en promedio yo diría que una vez al mes, específicamente este intento de suicidio en el puente. Sí. Tengo entendido que también hay otras cosas que pasan que nosotros no las vemos directamente. Ya, eso sería. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Recapitulando los hechos, sí, es prácticamente inevitable evitar el suicidio sin que conlleve a usar una camisa de fuerza. También que por obvias razones no se puede restringir ciertas medicaciones. Tampoco podemos estar al tanto de una persona 24/7, lo que nos queda con lo que podría ser sencillo, pero en realidad no lo es tanto. Tan simple como darnos cuenta de las señales. Como valoración final, tenemos que claramente es utópico creer que existiría un mundo sin suicidios, por muchos factores que aun si existieran las condiciones adecuadas para erradicar los suicidios, la verdad es que todavía existirían por el simple hecho de que nada es perfecto, y cuando lo es, el humano tiende a ser bastante autodestructivo. No podemos olvidar el caso de una mujer que se divorció de su esposo solo por el hecho de que era demasiado perfecto. Incluso los más acomodados tienen dificultades tanto como los no tan acomodados o de plano los que están en situación de calle. A pesar de que una erradicación total parece una tarea imposible, vea como se vea, la verdad es que no se podrá eliminar, pero sí reducir. Tomemos en cuenta que los suicidas toman este camino cuando ya se sienten sin salida, cuando ya no tienen a quién cuidar y ser cuidado. Pero ¿qué tal si podemos incentivar más el aprecio por cosas pequeñas o en su defecto encontrar un motivante, aquel motor que les haga superarse como persona? ¿Qué tal si les damos a esas personas un motor para que sigan adelante? Un motor que ocupen como una barandilla para apoyarse en los momentos de mayor debilidad. Cierto, cada uno tiene una forma de respetar la vida, pero personalmente como seres vivos creemos que no hay peor forma de ofender a la vida que acabar con la de uno propio. Sea cual sea el caso, lo cierto es que nosotros tenemos que seguir adelante, velando y orando por aquellos que no pudieron más o que su tiempo aquí se acabó. Llevemos en nuestro pecho las voluntades de todas esas personas,
sus enseñanzas, sus cariños, sus paciencias y sus pensamientos, sus sinceras lealtades. Eso es respetar a la vida. Eso es estar vivo.